Parte 1. Después de la muerte de Zepeli y la derrota de Tarkus. El grupo siguió su camino hacia la verdadera amenaza, Diobrando. La expresión de Giorgio cambió después de ello. Se denotaba seria, pero algo perturbaba a los presentes, era la de Kenshiro. Él despertaba furia. Aún así las hermanas Madaraki estaban para alentar al grupo. En el especial Fran, aún así marcando significativamente sus vidas. Giorgio dijo que este pueblo sería su cuna de vampiros. Espero y estén con vida. No permitiremos que eso suceda, exclamó Speedwagon mientras se acomodaba el sombrero de copa de Zepeli, como un tributo a su memoria. Espero y podamos evacuar a estas personas. Dio caerá esta noche, habló Fran, mientras veía el pueblo a lo lejos. Verónica de igual manera ponía su vista en el objetivo, aunque igual veía el cielo nocturno viéndose a la Osa Mayor brillar con intensidad, dando guía al grupo. Pero todo es detenido por un conocido de poco, un sujeto llamado Adams. Él le advertía al chico de que su hermana mayor estaba furiosa de salir muy noche y más aún con gente desconocida. Algunos se apenaron de este embrollo. Después de presentarse, Mr. Adams siguió su andar, alejándose paso a paso del grupo. Después de despedirse del señor Adams, el grupo se dispuso a seguir su camino, pero detrás de ellos, el mismo hombre torcía su cabeza, sacando su lengua como si fuera la de un sapo. Este iba directo para atacar a Fran y a Poco, pero Kenshiro agarró esa larga lengua, jalándola con abrumadora fuerza para después impactar la cara del enemigo con un poderoso puñetazo imbuido de un endeble pero firme Geman de parte de Ken. El resultado de este ataque fue que el enemigo estallara en vísceras y desapareciendo como el polvo. Esto dejó asombrados, en especial a Jojo y Speedwagon. Fran se preocupaba por el estado emocional de su amigo y Verónica igual. Ella percibía que Ken no estaba bien, intuyendo que le afectó la muerte del varón. Buen golpe, señor Kenshiro, dijo contento Jojo. Gracias, Jonathan. Pero así como acabe con ese bicho. Aquí tengo una dotación para Diobrando, exclamaba Ken, tronando sus dedos, afirmando que va en serio su amenaza. Pero en la lejanía se escuchaba la voz de un sujeto muy inusual. Buen golpe, hombre, exclamó un sujeto con vestimentas de un guerrero letal, que desprendía una mirada filosa y calculadora al grupo. Fran y Speedwagon exclamaron con molestia en sus voces. En serio, zombies inteligentes como esos caballeros oscuros, decía Speedwagon. Verónica prepara ese Geman. Primero sepamos si son aliados o enemigos, decía con lógica Fran. El supuesto enemigo iba tras Jojo, quien quería protegerlo, pero Jonathan se puso delante de él, dando a entender que él se encargaría. Kenshiro asintió y se alejó de él un poco. El enemigo dio un salto, haciendo que una doble patada voladora fuera las que atacaran la anatomía de Jojo. Lo que veían los presentes era un ataque lento. Ken como Verónica no sabían cómo interpretar esto que veían sus ojos. Fran apuntaba a esa extraña ejecución. Speedwagon solo preparaba la espada. Jojo estaba preparado para este inusual ataque. Jojo iba a atacar con Yellow Overdrive, pero sus brazos y manos fueron sujetados firmemente por la fuerza de las piernas y pies de este enemigo. Esto puso alerta al grupo. El enemigo exclamó: técnica especial, ataque de división relámpago. Aquel sujeto, aprovechando su movilidad, atacó con sus dos manos hacia los hombros de Jojo, pero Jonathan no se quedaría tranquilo para esperar ese movimiento. Dando un poderoso cabezazo, derrumbó al enemigo. Jonathan iba a arremeter contra este atacante, pero este habla: calma, Jonathan Gestar, soy un aliado. Solo quería corroborar si el varón te enseñó bien. Mira cómo sangro, reafirmando que soy un humano como ustedes. El atacante se limpiaba la sangre con una pañoleta, pero este sujeto señaló con el dedo el hombro de Jojo. Mira, Jonathan, en tu hombro izquierdo. Una carta, exclamó Fran. El atacante ya de pie habló. Sí, es del varón, nos solicito ayuda para destruir a Diobrando, y esa infame mesquera lo decía con una sonrisa sincera, y detrás de él aparecían dos sujetos. Un gusto, soy el maestro Tom Petty. El que derribaron es mi discípulo Dire, y el que está a mi lado es mi discípulo Straits, no que eres Tom Petty. Habló Fran algo confundida. El maestro Geman reafirmó lo antes dicho. Y bueno, ¿dónde está mi discípulo Zepeli? Inquirió Tom Petty, mientras fumaba, usando una pipa. Todos se quedaron cabizbajos al querer responder al señor Tom Petty. Se les notaba la melancolía en esas expresiones. En otro lado, muy alejado del grupo, se hallaba rezando una mujer por la clemencia de su hijo. Yo veía esto tranquilo, mientras agarraba una rosa. Intuía el que fue derrotado Tarkus, pero aún así veía como aquella mujer rogaba piedad por su hijo. Él, sentado en un cómodo sillón, espetó: veamos. Lo que me estás pidiendo es que tome tu vida, pero no la de tu vástago. Noble sacrificio, en serio, exclamaba Dio mientras contemplaba la situación con la mejor comodidad posible. Admirable. Yo, Dio,
Prometo con mi honor no tocar a tu primogénito, ni tampoco mis sirvientes, que me son leales hasta la muerte, exclamaba Dio, poniéndose de pie para dirigirse a aquella mujer. Solo observa a mis leales súbditos. Ellos vinieron en búsqueda de salvación, entregando sus almas. Te recomiendo que hagas lo mismo. Esos dolores mundanos desaparecerán cuando estés bajo mi ala protectora, decía Dio para calmar los llantos de aquella mujer. La mujer solo lloraba por la clemencia. Dio tocando su cabeza. Le daba palmadas suaves a aquella mujer invadida por el miedo. Pero de repente la madre se convertía en un infame vampiro, despedazando a su infante. Dio expresaba en su mirada total satisfacción. Él en su mente ya tenía el pueblo asegurado para la noche. Regresando con el grupo de Jojo y el maestro Tom Petty, a él le contaron lo acontecido tras la defunción del varón, así que partió como un guerrero. Era su destino después de todo, decía sereno el anciano Tom Petty. Aún así él veía al inusual grupo de Fran. El igual me relató de ustedes tres. Más de esta jovencita de habilidades inusuales y este hombre. En esta carta me describe el papel que han logrado desempeñar en esta batalla. Y de esta jovencita pelirrubia. Realmente sí mi discípulo Seppeli les confirió su objetivo. Son bienvenidos. Diré opinó algo. Ese hombre tiene habilidades temibles. ¿Qué arte marcial es esa? Observar en cómo acabaste a ese vampiro llamó mi atención. Ken sereno habló. Es Hokuto Shinken. Solo diré que Dio tiene los días contados. Parte 2. Al entrar al pueblo. Un señor adulto le da una cachetada a Poco. Este siendo su padre, la razón es por preocupar a su hermana mayor. Fran observando todo el pueblo y haciendo dibujos calcos del mismo sitio. Aún le quedaba lápiz para hacer sus registros. Regresando con Poco. Él estaba desesperado en buscar a su parentela. Él sabía la razón tras el peligro que se avecinaba. En un castillo de un aspecto tétrico. Estaba Dio Brando, disfrutando la noche. En compañía de gato hombres de miradas psicóticas. Dio hablaba. Por ejemplo, bella damisela. Esta flor que tengo en la mano es joven, en su total plenitud. Piense Loma de Mauselle, todo lo que hoy queda a esta flor es marchitarse. ¿No es esto triste? Pero un esbirro de Dio, un hombre de una mirada insana, reclamaba comerla, saborear la carne de aquella chica. Estas actitudes le dio asco y repulsión a Dio. Con un puño certero fulminó a su lacayo. Los que no tienen modales merecen la muerte, y yo que pensaba que era buena idea combinar animales con seres humanos. Pero a lo que iba. En fin, ¿qué hay de usted, bella dama? No desea la eternidad. Ser joven, no la forzaré, es su decisión a fin de cuentas. Ya decidió, que eligió, hablaba Dio, esperando la respuesta de aquella mujer. Pero aquella chica con valía en su corazón le dio una cachetada en el rostro a Dio Brando. Este solo se mofaba de la joven. Dio respondió a la cachetada de la chica, pero de repente arriba de ella aparecía una criatura hercúlea, con una máscara, pero dentro de ella había siempre movimiento. ¿Esa es tu respuesta? Entiendo. Es una lástima que no nos hayamos entendido. Aún así te presento al monstruo Doobie. Tal vez con él, si llegues a un acuerdo. Adiós, Madame Mauselle. Su retiraba Dio del cuarto, dejando a su suerte a aquella mujer. Pero antes de que el infame Doobie atacara, alguien le dio una poderosa patada en la espalda desde arriba de un techo, haciendo que aquella criatura hiciera alguna fechoría. ¿Quién anda ahí? Inquirió con una voz espeluznante el monstruo. Aquí arriba, monstruo. Su veía Kenshiro serio y tronando sus dedos. El monstruo Doobie se quitaba la máscara, revelando una horrible cara llena de serpientes. Estás mordiendo a Kenshiro. Fran y Verónica estaban relajadas viendo el enfrentamiento. Speedwagon inquirió a las hermanas. ¿No temen que lo que envenenan? Son muchas serpientes, decía el pelirrubia con tono preocupado. Jonathan igual veía con preocupación a su aliado. Fran respondió. El Hokuto es inmune a esos venenos. Él estará bien. Aún así es una criatura muy fea. Ahora debemos auxiliar a esa mujer, se ve que Poco la reconoce. Todos ellos descendieron, sabiendo que el guerrero se encargaría del asunto. Stride y Dare veían mucha serenidad y tranquilidad en Ken. Tom Petty analizaba al guerrero. Jonathan auxiliaba a aquella mujer. Poco reconoció que era su hermana mayor, yendo rápido para abrazarla. Verónica como Speedwagon hacían vigilia por posibles ataques. Y Fran, ella hacía apuntes y registros. Kenshiro a gran velocidad ejecuta un ataque del Hokuto Shinken imbuido del geman despertado, Hokuto Yakuretsuken. Doobie solo sentía caricias en todo su cuerpo, pero cada vez que ascendía la velocidad de ataque, parecía como si Kenshiro brillara, hasta que se detuvo y se retiró de aquel enemigo. Vamos tras Dio. Él ya está muerto. Fran y Verónica estaban de acuerdo. Doobie quiso arremeter a traición a este inusual grupo. Pero algo le pasaba a Doobie. Él se inflamaba de una forma grotesca hasta estallar en miles de pedazos para después desvanecerse en el polvo.
Todos estaban incrédulos a lo que veían. ¿Quién cómo sientes este nuevo poder?, inquirió Fran. Hermoso Fran, habló Ken sereno a la duda de la pelirrubia. Los demás elogiaron al guerrero. Jonathan y Speedwagon estaban más que motivados en destruir de una vez por todas esta pesadilla. Después de dejar aquella cámara, fueron registrando la casa. Todos contribuyeron en buscar a Dio, pero la hermana de Poco conocía la ubicación correcta del enemigo final. Minutos después localizaron a Dio, parado, observando la estela nocturna. Jojo se puso enfrente, sabiendo el que es su deber y obligación es destruir a su hermanastro y némesis. Dio, exclamó serio Jojo. Así que sigues respirando, exclamaba Dio, sin mirar a Jonathan. He vuelto desde el infierno para destruirte, exclamó Jojo furioso. Aún no olvidó ese navajazo dio Brando. Así que prepárate, exclamó Fran con una sonrisa en la cara. Jojo sentía la confianza de ganar ante este terrible mal. Dio se mofaba de la amenaza de la pelirrubia, pero recordó a sus aliados. Ellos no eran normales. Aún así el sereno, tranquilo, dio la vuelta, observando al grupo de Jojo. Veo que destruyeron a mis caballeros oscuros. Nada mal, decía Dio, imperturbable. Pero se acercaban detrás de Dio muchos lacayos de aspectos grotescos e infames. Fran sintió algo de culpa al ver que Dio Brando era una versión cruel, vil e infame que ella. La hizo sentir herida emocionalmente. Kenshiro, estando cerca de ella, se percató de lo que le pasaba a Fran, así que le tocó el hombro izquierdo y le mencionó algo con sinceridad. Imagino que te reflejas en Dio, pero a comparación de ese monstruo, tú ayudas a las personas con tus habilidades. Aunque algunos te tachan de monstruo en el proceso, pero aún así no te rindes, Fran Madaraki. Ayudemos a Jojo contra esos lacayos para que le enfrente a Dio. Fran, al escuchar lo que dijo Kenshiro, le alegró mucho. Verónica igual. Al ver esas cosas le dio repulsión. Ella sentía que mínimo Fran les trataba con respeto, como una familia, no como herramientas para el mal. Así que estuvo más cerca de su hermana mayor. Parte 3. Una criatura iba debajo de Jojo. Verónica con gran velocidad arremetió contra ese ser, portando su gran guadaña imbuida de un He-Man despertado. Jojo, pateale el trasero a ese idiota, exclamó Verónica, mientras peleaba contra aquella criatura de aspecto temible. Jonathan alzó el pulgar arriba. Dio se molestó. Aunque aplaudía como una niña, le daba pelea a uno de sus esbirros. Verónica, imbuida de He-Man, hizo un giro tan rápido que cortó en dos al ser. Ella aún así se estrelló en un mueble. Se le movía la cabeza por esa ejecución. Varios lacayos querían exterminar a Jojo, pero Dio interviene diciendo: él es mío. Los demás de ahí, hagan lo que quieran con ellos, exclamó confiado el Brando. Kenshiro estaba preparado y con postura, generando un He-Man latente. No era como el de Jojo como los otros usuarios, pero aún así tenía su Touki. Eso compensaba esa falta de experiencia. Aún así se sentía una tensión en la sala principal de la guarida de Dio Brando. Muchas criaturas de pesadilla salían de sus escondites. Fran apuntaba todo lo que había y de igual manera dibujaba todo lo que veían sus ojos. Speedwagon, Poco y su hermana mayor veían con atención a la pelirrubia. Los demás usuarios He-Man también estaban preparados para combatir. Ellos también vinieron para acabar con el mal que representaba Dio Brando, regresando con la rivalidad entre Dio y Jojo. Jojo, hablando con franqueza, no quería matarte con mis propias manos. Crecimos en la misma casa, convivíamos como una familia unida. Por eso envié a los caballeros oscuros para liquidarte a ti y a tus aliados. Aún así parece que fui muy indulgente contigo, Jojo. Me percato de mi debilidad, así que te despedazaré con mis propias manos, exclamó Dio mientras este generaba una aura diabólica, asustando a los más débiles del grupo. Jonathan, serio, con un He-Man latente, respondió a esa amenaza. Lo mismo digo, Dio, y no sentiré culpa al hacerlo. Solo notaba la determinación a Jojo. Dio sonriente a la madurez de su rival Inkirio, y ese bigotón del sombrero. ¿Dónde está? Desde de una forma burlona Dio, como si la vida humana le diera igual. Esas palabras tocaron una vena sensible a los presentes, más a los que conocieron al varón. Dio, te diré algo, pero honestamente para un caballero como yo, Jonathan Gestar, te mataré para vengar a los que cayeron en tus garras, gritó Jojo, furioso. Jonathan ya estaba listo para arremeter contra Dio, pero alguien le detiene. Señor Kenshiro, por favor, esta es mi lucha, pero este era Dair. Lo siento, Jojo, pero debo vengar a mi amigo Zeppeli. Lo conocí durante 20 años. El usuario He-Man fue para enfrentar a Dio. Fran le advirtió: tenga cuidado con ese sujeto. Puede congelar a sus enemigos. No lo subestimes. Dair estaba severo. Quería venganza, aún así escucho la advertencia de Fran. Yo, Dair, te mandaré al infierno. Yo estaba esperando el ataque.
Dair hacía vibrar su cuerpo, impresionando a todos. Fran solo recopilaba información. Verónica estaba esperando el próximo movimiento de esos monstruos. Kenshiro estaba esperando el momento para arremeter contra Dio. Si Jojo fracasará, Speedwagon protegía a Poco y su hermana mayor. Regresando con Dair, él ejecutó su movimiento estrella. Dio se sentía algo decepcionado, replicando: ¿Crees que un sarnoso como tú me puede derrotar con movimientos lentos? A mí Dio, que supera a todo humano convencional. Dio iba a arremeter contra el intento de ataque de Dair, pero el usuario Geman aplicó su movimiento como hizo con Jojo con anterioridad. Caíste bastardo. Ataque de Divichan relámpago cruzado. Todos esperaban que con eso Dio cayera. Hasta Strike, compañero de entrenamiento Geman de Dair, tenía fe en ello. Dio reía carcajadas maníacas. Repetía muchas veces inútil a su adversario. Todos se dieron cuenta el porqué de esa burla. Vieron congelado a Dair, quedando su cabeza en carne y hueso. Todos estaban impactados. El maestro Tom Petty, Strike, Speedwagon recordó esa jugada vil de Dio, pero no sabía que podía alcanzar su rango a cuerpo completo, dándose cuenta que se volvió más poderoso. Ja 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 ja, maldita sabandija. ¿Creas que con ese movimiento tan patético podrías hacerme frente a mi Dio? Ahora por hacerme perder el tiempo te daré una muerte dolorosa y cruel. Dio reía con demasia, demostrando ser un misántropo total. Esto enfurecía a Kenshiro. Molestaba a Fran y a Verónica. Ya basta, Dio, exclamó Jojo. Dio con un simple movimiento de sus brazos. Destruyó a Dair, solo quedando su cabeza en un jarrón de rosas. Todos estaban atónitos, furiosos y tristes por la muerte de ese valeroso guerrero Geman. Facilito. Supongo que sí gesto Jojo, pero Dair con lo poco que tenía de fuerzas y antes de decir adiós. Recargó un último Geman, lanzando aquella rosa como un dardo hacia el ojo izquierdo de Dio. Este desprevenido no se percató de ese daño hasta después. Dair, dando sus últimas palabras, exclamó: Jeje, una rosa imbuida de Geman. Espero y te duela, estúpido, decía Dair antes de despedazarse por el ataque de hielo de Dio. Kenshiro, aprovechando su velocidad, se puso detrás de Dio. Esto va para mi amiga Fran. Un poderoso Aganken, un puñetazo imbuido de Geman, aunque Ken lo haya despertado. Aún no era tan poderoso, pero aún así, y el mensaje fue dado, mandando estrellar hacia los muebles a Dio. Este estaba furioso, aunque su cara se regeneraba poco a poco. Reconocía que el daño fue poderoso. Te deseo suerte, Jojo. Lamento no controlar del todo el Geman. Si no ya hubiera acabado con ese gusano, habló con serenidad Kenshiro. Jonathan estaba sorprendido y contento de que Dio recibiera ese puñetazo. Fran y Verónica igual. Fran le agradeció por el buen gesto. Parte 4. Maldito, como pudiste dañar mi rostro. Sinvergüenza, gritaba Dio. Estaba furioso y con el ojo sangrando gracias al Geman de Dair, pero sentía un dolor terrible por el golpe de Kenshiro. Jonathan vengaría a sus amigos caídos. Aún pensando en cómo aprovechar esta oportunidad, recordó el ataque final de Dair, esa rosa imbuida que pudo destruir el ojo de su enemigo. Speedwagon se acercaba, dándole algo a Jojo. Ten, Mr. Juestar. Derrota a ese vampiro. Jojo sacaba la espada que le legó Bruffet. Estás acabado, Dio. Con esta espada imbuida de Geman podré contrarrestar tu frío. Caerás, exclamó Jojo con seriedad. Dio empezó a gritar encolerizado, estando cerca de los límites de la mansión que consideraba su guarida. Malditos. Son solo seres inferiores. ¿Cómo se atreven en atacarme con ese Geman? Malnacidos. Maldecía Dio a sus atacantes, aún es momento para que canten victoria, bastardos. Caerán ante mis zombies. Serán comida de ellos. Speedwagon opinaba sobre la reacción de Dio. Su calma y tranquilidad solo fue una máscara. Esa es su verdadera naturaleza. Fue humillado. Habló Speedwagon mientras se acomodaba el sombrero de copa. Es cierto, Speedwagon. Ese demonio le dieron una probada de su propia medicina, lo decía alegre mientras sonreía un poco. Esa alerta que gritó Dio hicieron que la horda de zombies se acercaran al grupo. Con Ken y Verónica. Prepárate, joven Verónica. Démosle una lección a estos horribles monstruos. Kenshiro empezó a generar Geman, endeble pero útil para aquellas alimañas. Por fin algo de acción. Speedwagon protache a Fran. Usa la espada que te di, exclamaba Verónica muy contenta. Generaba un Geman tenue. Usaba ella su guadaña, del cual el filo estaba electrificado. Ambos fueron disparados para arremeter en conjunto. Stride y Tom Petty estaban atónitos en el coaccionar de ese dúo. Fran y Speedwagon estaban relajados. Poco y su hermana no entendían el porqué de esa pareja. Verónica degollaba y despedazaba a los zombies. Daba miedo su forma de atacar. Kenshiro, de una manera relajada, golpeaba los puntos de presión. Los dedos de Kenshiro estaban imbuidos de Geman. Estos terminaban destruidos.
El maestro Tom Petty se impresionó de las habilidades de ambos. Jonathan reconoció esas habilidades. Se sentía más seguro de que ganarán. Dio estaba rabioso al ver que sus lacayos estaban siendo diezmados por dos simples mortales. Regresando con Dio y Jojo, Speedwagon y Fran estaban viendo este combate decisivo. Se dieron cuenta ambos que Dio tenía habilidades impresionantes. Aunque Jojo tuviera un He-Man potenciado el Supreme Overdrive de Zeppeli, tendría que tener un cuidado abismal, pues Dio era malévolo y astuto. Dio daba un salto hacia Jojo, listo para atacarlo. Jonathan generaba He-Man. El Brand exclamó furioso mientras atacaba. Voy a extinguir tu vida. Jojo espetó furioso a su enemigo. Voy a extinguir tus ambiciones. Pero lo que no se sabía Dio fue que, de su espalda, se sacó varias rosas. Estás imbuidas de He-Man, imitando lo que hizo Dai. Dio se había sorprendido sobre esa jugada, defendiéndose con las manos de ese ataque improvisado. Pero Jonathan aprovechó esa distracción para atacar con una estocada letal hacia Dio Brando. Speedwagon y Fran se emocionaron de ese ataque. Ambos vieron que Jojo aprovechaba los puntos ciegos de Dio para derrotarlo. Dio reconocía que su némesis sabía defenderse. Ambos atacaban y esquivaban. Los demás se acercaron para presenciar esta gran batalla, hasta que Jojo pudo cortar el brazo de Dio. Su antebrazo izquierdo fue cortado por Jonathan, para después Jojo saltar y arremeter a Dio con toda su fuerza para cortarlo a la mitad. Fran y Speedwagon estaban emocionados. Más Fran, que escribía y dibujaba esta gran pelea. Ella no se perdía nada de nada. Kenshiro, Verónica, Tom Petty, Stripe se habían despachado a los zombies. Ellos igual se acercaron para ver esta batalla culmine. Cuando todo se había culminado a favor de Jojo, Dio tenía un as bajo la mengue. Se empezó a ensamblar. Buen intento, tonto, exclamó sonriente Dio, mofándose de Jonathan. Jonathan, que portaba el mandoble, se quedaba impactado de la regeneración inmediata de su némesis. Speedwagon como Fran estaban preocupados por esa escena tan visceral. Dio con un solo toque empezó a congelar los antebrazos de Jojo. Kenshiro, preocupado, deseaba intervenir, pero Fran y Speedwagon no querían eso. Deseaban ver cómo ganaría Jojo a ese villano. Aunque para Fran tomar esta decisión era idiota, no deseaba arriesgar a su amigo a la muerte. Aún así dio alzando el brazo izquierdo. Insertó sus dedos en el cuello de Jojo para exclamar victorioso. Sabandija, te convertiré en uno de mis zombies. Pero los dedos de Dio interceptaron una vena importante de Jonathan. Esta era la vena carótida. Parecía un cordón entrelazado en los dedos del maligno Dio. Dio aún así puso la mirada en el grupo de Jojo. Miren, seres inferiores. Estoy tocando la arteria carótida de Jonathan. Sentir la sangre de mi némesis. Es caliente, delicioso, exclamaba Dio, haciendo enfurecer a los presentes, y logrando que las futuras intervenciones fuera una pésima idea. Fran como Verónica sentían la maldad pura en Dio Brando. Esa imagen de él jamás la olvidarían. En Kenshiro le hizo recordar a Haji o Amiga. Pero aunque Jonathan estuviera bajo las cuerdas en ese gran balcón, en una bella noche, él decidió jugársela con un He-Man Kick. Él se aferraba a la vida, pero Dio, congelando su pierna, contrarrestó el intento de liberación de Jojo, congelando así el pie de Jonathan. Dio, convencido de su victoria, exclamaba a su casi derrotado némesis: inútil, inútil, inútil. ¿Cuántas veces deberé repetirlo, Jojo? Deberías quedarte quieto. Un movimiento y se acabó. Y aunque tus amigos hayan vencido a mis lacayos, haré más y más y más. Todos en el grupo de Jojo miraban furiosos a Dio Brando, demostrando que era un cobarde. Aún así Dio espetó algo, mientras su cuerpo se unificaba. Pronto tú serás uno de mis zombies. Prepárate, Jojo. Aún así Jonathan exclamaba con furia: no creas que me has derrotado, Dio, pues un monstruo como tú ha cometido un error. Pues para poder absorber mi vitalidad aún no me congelas del todo. Pero así, puedo usar mi He-Man. Ese es el error fatal que no viste venir. Dio no entienda todas esas amenazas de Jojo, hasta que se percató de una antorcha que estaba detrás de él. Esta espada estaba siendo imbuida por el fuego, logrando derretir el ataque congelante de Dio. Dio sintió el verdadero terror al ver que su ataque era diezmado. Le recordó a la patada de fuego de Kenshiro. Esta vez debía hacer algo Dio, si no perdería contra su némesis. Pero antes de que hiciera algo Dio, este recibió el ataque imbuido de Jojo, Yellow Overdrive. Este ataque dio de lleno en la cara de Dio. No lo mandó a estrellar, pero sí que le hizo un daño significativo por el He-Man de Jonathan. Los presentes estaban vitoreando esa remontada por parte de Jojo, pero Fran, Ken y Verónica se percataron del antebrazo congelado de Jonathan. Mientras tanto Dio se ensamblaba el brazo cortado, unificaba y reacomodaba su cuerpo.
Este sonreía mientras veía a su némesis, cosa que impresionó a Fran. Odiaba admitirlo, quería eso en sus investigaciones. No obtener el poder de la piedra, sino replicarla. Si lograra eso, ella tendría mejores oportunidades de avanzar en la ingeniería genética. Aún así, Dio exclamó, «Eres temible, Jojo. Reconozco tu espíritu combativo. Usar el fuego para deshacer mi técnica. Maravilloso. Pero Jojo, no puedes vencer mi poder. Un toque mío y estarás acabado». Aunque Jojo escuchaba esa amenaza, él tomaba su postura y generaba un terrible He-Man, destruyendo la esencia vampírica de Dio. Dio, yendo con una aura diabólica, se acercaba a Jojo, exclamando, «Parece que quieres morir. No importa cuánto lo intentes o cuántos aliados te consigas, Jojo. Tú y ese He-Man son inútiles e inútiles, inútiles». Dio daba un salto para atacar con agresividad a Jojo, gritando una amenaza a su rival. ¿Puede un mono superar a un humano? Pues para mí, eres solo un mono. Jonathan contrarrestó ese insulto. Con fe, nada es imposible. Los humanos evolucionan. Esta aventura me la ha demostrado Dio. Ahora yo igual evolucionaré. Dio, acercándose a Jojo, replicó. No me hagas reír, payaso. Tú serás un zombie más en mi futuro. Jonathan hacía una postura. Daba un giro para que sus guanteletes de cuero se inmolaran por el fuego de las antorchas. Aunque a Jojo le doliera ese daño constante, para él era la única forma de contrarrestar el ataque de Dio Brando. Fran apuntaba, dibujaba esta batalla. Aunque siempre era del ámbito científico. Esto le gustaba, sentía en Jojo una confianza, determinación y seguridad única. Verónica sentía más seguridad y determinación. Y más aún, en proteger lo que a ella le importa en esta vida. Kenshiro sentía en Jonathan un digno sucesor del Hokuto Shinken. Aún así se sentía orgulloso de verlo exterminar al vil de Dio Brando. Con Jojo, él unificó sus puños para hacer uno imbuido por el fuego. Pero Dio no era tonto. Detuvo ese ataque con sus manos imbuidas de su terrible congelación. Todos veían que retenía ese ataque de Jojo, pero Jonathan no desistió. Apostaba todo en este ataque. Ese ataque de Jonathan perforó el pecho de Dio. Los presentes estaban impresionados. Sabían que su He-Man ya interceptó en Dio. Dio Brando salió disparado, estrellándose en unos muebles. Se reincorporaba a duras penas el vampiro. Estaba derritiéndose por el temible He-Man de Jonathan. Dio Brando sentía dolor en toda su persona. Su cuerpo se derretía como la cera de una vela. Él no podía mantenerse, estaba en los barandales del balcón. Los presentes estaban impresionados por esta resolución. Aún así, el vil vampiro furioso exclamó, «Iba a durar siglos. Iba a reinar sobre ustedes, miseros mortales». Los gritos de Dio eran de cólera ante su pronta derrota. Pero algo que se percató Kenshiro fue en cómo Dio expulsaba una energía. Un rayo ocular. El guerrero rápidamente se abalanzó para salvar a Jojo, muchos de los cuales estaban atónitos por esa acción. Cuando se dieron cuenta el porqué, se quedaron boquiabiertos. Fran intuyó que era un ataque final, líquido a una presión monstruosa. Aún así, Speedwagon y Strike veían el efecto colateral de ese ataque final. Si hubiera interceptado en Jonathan, quién sabe, y lo estuviera contando. Verónica veía como Dio caía del balcón. Su cuerpo se estaba desintegrando por el He-Man de Jojo. La victoria era indiscutible. Era para Jonathan gestar. Los presentes se acercaron para ver que Dio seguía cayendo, asegurándose que no quedara nada de ese malévolo sujeto. Kenshiro levantó a un conmocionado Jonathan. ¿Estás bien? Diste una buena pelea, chico. Jojo lo abrazó. Lloraba por la muerte de su némesis. Aunque tenía su rivalidad, estimaba a su hermanastro. Kenshiro lo calmó. Aún así se había dormido. Fran y Verónica estaban contentas de esta pelea. Speedwagon se percató de las lágrimas de Jojo. Él sabía sobre la bondad de este y su pasado con Dio Brando. Aún así, Speedwagon se reiría a lo grande, pues fue destruido Dio. Mientras tanto, con lo que quedaba de Dio, él estaba cayendo a su tan de muerte, pero él se aferraba a la vida, a su sueño de ser el señor de los mortales. Dio, usando lo que le quedaba de fuerza, se decapitó a sí mismo, evitando así que el He-Man destruyera su cabeza. Aunque su cuerpo quedó desintegrado, su cabeza estaba vigente, existiendo. Dio Brando perdió el conocimiento, antes de caer aparatosamente. Fue rescatado por su lacayo, el antiguo vendedor chino. Veía lamentándose como su maestro estaba en ese estado tan deprimente, jurando encontrar un nuevo cuerpo para él. Los días pasaron. El 4 de diciembre de 1888 se habían reportado desapariciones de casi 500 personas en el poblado de Wincanix. 2 semanas después a ese incidente, el 15 de diciembre del mismo año,
Se veían a 7 personas rescatando a los pocos supervivientes de aquella hecatombe. Entre esos supervivientes no decían nada, parecía que habían olvidado todo aquel suceso como por arte de magia. Aún así se había descubierto que se quemaban ropas de los que estaban desaparecidos. No se les inculpó, pues entre los sobrevivientes eran un niño y su hermana mayor, su padre y una bebé. Parte 5. A lo lejos del pueblo. Fran sostenía la máscara de piedra. Kenshiro y Verónica sabían de la fascinación sobre la investigación de la pelirrubia. Decidió hablar. Ya dejen de mirarme así. Speedwagon, destruyamos esta cosa. Amaré la ciencia y la investigación, pero jamás condenaría a un mundo por obtener poder. Speedwagon agarró un meso y Fran un martillo, y entre los dos hicieron añicos ese infame artefacto. Felices. Ahora que sigue a Jojo, inquirió Fran Madaraki. Jojo contento de la resolución. Proponerle matrimonio a Ina. Y todos ustedes estarán invitados. Todos sonrieron. Fran estaba emocionada y ruborizada de esta situación. Pero ella habló con algo de inquietud. Le diremos a Ina sobre nuestro origen. A fin de cuentas, ella es muy honesta. Odiaría mentirle. Kenshiro como Verónica sintieron. Jojo respondió a esa duda. Confía en ti. Tú se lo has demostrado. Además tienes ese libro con todo lo que hemos pasado en esta aventura. Decía sonriéndole Jojo a Fran. La pelirrubia sintió. Una quincena después, regresaron a donde trabajaba Ina, en el hospital. Tom Petty como Strike se despidieron. Debían darle luto al varón y a Dael. Aún así elogiaron las habilidades únicas de Kenshiro y Verónica. En la reunión, Ina estaba muy ocupada, estresada por ser enfermera del hospital y decaída por la desaparición de Jojo. Aún así una colega de ella le habló. Miss Ina, alguien le busca. Lo decía una enfermera entrada en sus años. Ina accedió y fue a la recepción. Estaba Jojo sonriéndole, junto a Speedwagon, Kenshiro, Fran y Verónica igual. Ina estaba atónita a este asunto. Fue y le dio una cachetada a Jojo. Malvado, pensé que habías perecido. Jojo la abrazó, sin antes disculparse de antemano por haberla preocupado por mucho tiempo. Fran se acercó y le exclamó, vaya, aún así te da ir que hay mucho que contar. Solo espero y tengas tiempo para procesar toda esta aventura, exclamó Fran, esbozando una sonrisa. El 1 de enero del año 1889. Ina Pendleton leyó todos los apuntes, vislumbró todos los dibujos y escuchó el origen de Fran y su grupo. Ella estaba atónita de que existieran realidades y de que un ser divino les enviaran para ayudar a Jojo. Al principio pensó que era un disparate de un loco, hasta que la pelirrubia, algo ofuscada de que la tildaran de loca, teniendo evidencia a prueba de balas, procede a sacarse un ojo, el izquierdo. Ina se desmaya. Jonathan estaba alarmado por la coacción de Fran. Speedwagon estaba asustado. Verónica solo se reía y Ken solo estaba sorprendido de ello. 2 horas después, Ina pudo procesar todo, agradeciendo a Fran y sus amigos que cuidarán a Jojo. Aún así, Ina rezó por el alma del varón para que encuentre el descanso eterno. El 2 de febrero de 1889, Jonathan Joestar y Ina Pendleton contrajeron matrimonio. Fran lloraba de felicidad. Verónica estaba muy contenta de este gran convivio. Speedwagon aplaudía por el matrimonio. El único que se conmovió fue Kenshiro. Le sonrió a los recién casados. Soltó varias lágrimas, entendiendo que en este entonces hubo un final feliz. Los demás estaban preocupados por Ken, las hermanas igual, como si este evento le hubiera hecho recordar algo trágico. Aún así le apoyaron. Después de ello, pasó una semana. Jojo e Ina decidieron ir a América para disfrutar su luna de miel. Supongo que se acabó, ¿verdad, señorita Fran y señorita Verónica?, habló Ina serenamente. Ambas chicas asintieron algo acongojadas. Ina las abrazó a ambas. Días después, Speedwagon iba hacia la despedida de Jojo y Ina. Ahí estaban Fran y su grupo, Tom Petty, Strike, Poco y su hermana mayor. Ellos estaban en el muelle. Veían como varios marineros cargaban varias cajas de gran tamaño hacia el barco donde iban Jojo y Ina recién casados. Fran apuntaba y dibujaba todo aquello. La despedida fue triste, pero todos se separaron. Un adiós final. Ken, Fran y Verónica estaban rondando por los muelles hasta que vieron en un callejón una puerta Dimension. Brillaba con intensidad. El pequeño grupo fue rápido hacia ahí, evitando las miradas curiosas. De ahí salía una deidad. Vamos a casa, Ken. Con todo esto haré una novela literaria. Verónica, me alegro de que nos haya ido bien. Salía una chica de aspecto de monja. Los tres veían atónitas a la chica. Un gusto, mortales. Me presentó, me llamo Eris, la diosa de la buena suerte y la fortuna. Lo decía con respeto al pequeño grupo. Fran y su grupo estaban atónitos. ¿Y la señora Ekwa?, inquirió Fran. Eris se rascaba un poco la mejilla, pues ella estará indispuesta durante un largo tiempo.
decía con algo de pena Eris. Aún así Eris veía a Kenshiro. Se asombraba por su complexión física, hasta que Fran habló. Bueno, entramos. La diosa asintió y el trío entró. Después de entrar, la puerta se desvaneció rápidamente. Parte 6, con Jojo y Eina. Ellos estaban en el océano Atlántico, directos hacia América. Eina veía como dos pájaros compartían un momento juntos. Eso conmovía a la señora Huestar. Jojo se percató. Eina, ¿por qué lloras? Eina respondió, abrazando a su esposo Jonathan. Son lágrimas de felicidad, pues estamos juntos. Después de ello, ambos fueron a comer. Aunque Jojo se golpeó la cabeza por su altura, Eina se rió de ella. Ambos estaban en un banquete. Disfrutaban la compañía de uno y el otro. Eina Pendleton disfrutaba esto, deseaba que estos momentos fueran eternos. Pero Jojo se percató de la presencia del enemigo. Reconoció al vendedor oriental. Jojo advertía a su mujer que se resguardara en el camarote. Mientras tanto, en el mismo sitio, un sacerdote se le cayó un crucifijo. Vio que cayó sobre una gran ataúd. Llegó hacia aquel sitio. Intentó acercarse, pero un ataque pulverizó el cráneo del sacerdote. En otro caso, Jojo buscaba a aquel vampiro hasta que escuchó un estruendo, viendo que había un cadáver. Jojo entró y vio a aquel vampiro. El sujeto sacaba un pequeño equipaje. Ahí estaba la cabeza del maligno dios. Él estaba vivo. Hacía contacto visual a Jojo, esbozaba una sonrisa maléfica. Mira cómo me has dejado, Jojo. Me siento avergonzado de mostrarme ante ti. Aún así tu cuerpo me ayudará a levantarme. Jojo, te subestimes. Subestime tu fuerza, carisma y valentía. Jojo, si estoy así es por ti, tú me diste esa máscara de piedra. Así obtuve mi poder. Tú y tus amigos me hicieron esto, así que básicamente debemos ser uno. Yo explicaba sus razones, mientras estaba sostenido por su último lacayo. Jojo estaba atónito de que su némesis estuviera vivo. Pensó el que lo había destruido. Aún así Dio exclamó, obtendré el cuerpo de mi mayor rival. Te mataré sin dolor. Es mi última cortesía, Jonathan. Dio aplicó su técnica de agua a presión con toda la potencia hacia un Jonathan que intentaba cubrirse con su gema. En otro caso, Eina logró ubicar dónde estaba Jojo, viendo cómo su esposo era atacado por Dio. Ella sabía cómo era aquel villano por los escritos de Fran Madaraki. Eina veía cómo Jojo caía desplumándose en el suelo. Veía cómo su garganta fue perforada por aquel ataque. La señora Huestar estaba asustada por lo que veían sus ojos. La señora Huestar fue para auxiliar a su marido. Aún así vio a Dio. Dio en su caso tenía todo preparado, pues a las espaldas de aquella pareja salían varios zombies, hambrientos de carne humana. Vaya, Eina Pendleton, perdón señora Huestar, buena hora por la boda. Eina veía como los zombies invadían el barco. Ella recordó que, en los escritos de Fran Madaraki, estas monstruosidades. Aún entre este cruel caos, veía como una madre era asesinada por un zombie, mientras cargaba a un bebé. El bebé estaba vivo pero lloraba. El esbirro oriental iba contra Jojo, pero Dio le detiene. Él no deseaba que su nuevo cuerpo fuera dañado. Lo decía más por respeto. Eina estaba temblando de miedo. Jojo no podía ser He-Man. Su condición era alarmante. Aún así un zombie atacó a Jojo. Él aplicando lo poco de He-Man, lo derrotó mandándolo a volar hacia la maquinaria del barco. Destruyendo poco a poco los motores. Jonathan cayó debilitado tras su único esfuerzo. Su último ataque de He-Man. La señora Huestar iba para auxiliarlo. Su que ese monstruo es Dio. Déjame ayudarte, Jojo. Jonathan intuía que leyó lo que registró Fran Madaraki. Aún así se veía llorar a su mujer. Sentía impotencia. Solo besó a su marido como la esposa de Jonathan Huestar. Jojo se percató del sacrificio que haría Eina, pues sentía que su mundo se derrumbaba. Aún así Jonathan señaló la salida, del cual Eina veía a un bebé llorar. Entiendo tu miedo, Eina, pero debes vivir. Te lo ruego, exclamaba Jojo con sus pocas fuerzas a su esposa. Eina no entiende el por qué su marido quería que salvara a una bebé de una desconocida. Ella veía como su marido moría poco a poco. Ella deseaba morir al lado de su marido, pero Jojo le exclamó con lo poco de vida que le quedaba. Eina, mi madre murió salvándome. Salva a ese bebé, te lo ruego. Eina Pendleton estaba indecisa. Mientras tanto dio mando a sus zombies a destruir al zombie que estropeaba el motor del barco, pero el motor estalló, destruyendo a los zombies. Dio usando unas protuberancias como un látigo, se sujetaban en el cuello de Jojo. Eina quería apoyarlo, pero veía a esa bebé, veía también cómo el entorno estaba yéndose al diablo. Se veía como todo ardía en llamas. Dio tenía el plan perfecto. Lograba obtener el cuerpo de Jojo y metiéndose al ataúd, lo único que podría soportar la explosión del barco. Aún así Jojo, con lo poco que tenía, daña la cabeza de Dio con un pedazo de metal punzante, perforando a su rival.
Eina aprovechó y sostuvo a la bebé. Veía como su esposo con sus últimas fuerzas peleaba contra el mal. Jojo habló con lo poco que le quedaba de fuerzas a Dio Brando. Dio, puede que tengas razón con que estamos unidos. Por eso desapareceremos juntos como una amistad bizarra. Eina veía con tristeza a su marido. Lloraba al verlo sufrir y no poder salvarlo. Pero Jojo le sonrió, le exclamó: Eina, sé feliz. Jonathan abrazaba la cabeza de Dio. Dio le gritaba a Jojo que lo suelte, que le ofrecería la inmortalidad para que viva con Eina eternamente. Le rogaba. En la mente de Jojo, se lamentaba en que no podrá ver a sus amigos. Lo único que le daba seguridad es que alguien le recordará a él, al barón Willa Seppel. Sentía que la vida se iba. Pudo ver cómo su esposa entraba en un sarcófago. Jojo había muerto, con una sonrisa de satisfacción, de que su legado no será olvidado. Dio se percató que Jojo murió. El barco estalló. La señora Joestar sobrevivió junto a esa bebé, gracias al gran sacrificio de Jonathan Joestar. Fin de la historia.